A manera de introducción podemos decir que los TLC funcionan para dinamizar las economías de los países, puesto que les ayudan a exportar sus productos y a importar a mejor precio bienes y servicios que no produce localmente. En términos de azúcar, Colombia es el productor del 1.1% de la producción a nivel mundial. Es un dato relevante dado que Estados Unidos produce el 5.6% de la producción mundial. En Colombia, el sector azucarero ha sufrido una evolución desde los años 50, cuando aparece Azocaña. En los años 60 se une a la Organización Internacional del Azúcar, lo cual es muy importante porque fue el primer paso para lograr en 2012 negociar con Estados Unidos el TLC, lo cual le permite a Colombia aumentar la cuota exportadora aproximadamente 50.000 toneladas, dado que, según la Organización Mundial, estaba inicialmente en 25.000. El sector azucarero en Colombia es muy importante. Por ejemplo, en la crisis que sufrió el agro en los 90, uno de los únicos sectores que logró mantenerse estable fue el sector azucarero. Esto ha sido muy importante para el país, dado que el sector azucarero ha realizado inversiones en vivienda, en educación y en muchos proyectos sociales y de sostenibilidad ambiental. Por estos datos, vimos la importancia de estudiar la producción del sector azucarero previo al TLC y posterior al mismo. Inicialmente teníamos como objetivo estudiar las normas fitosanitarias de este sector antes y después del TLC, pero vimos que Colombia desde antes de la firma ya cumplía en más de un 70% con estas normas. Por eso decidimos enfocarnos en la producción de este sector más que todo. Para el diseño metodológico, nosotros escogimos una metodología multimétodo con dos tipos de análisis, uno cualitativo y el otro cuantitativo. El primero se apoya en una revisión de estudios e informes realizados por entidades relevantes del sector azucarero, tales como Azocaña, Cenicaña y el Ministerio de Agricultura, entre otros. Lo que se logrará con esto es dar una adecuada contextualización de lo que ocurrió en este sector entre los años 2002 y 2019. Por otro lado, el análisis cuantitativo tendrá un carácter descriptivo, el cual explicará el comportamiento de las series de exportación de azúcar crudo a los Estados Unidos, teniendo en cuenta datos relevantes como las cuotas de mercado y el peso del mercado americano en las exportaciones colombianas de azúcar. Gracias a esto, se logrará dar respuesta a la pregunta problema de esta investigación, la cual es: ¿qué efecto tuvo el TLC en las exportaciones de azúcar a Estados Unidos? Es también menester aclarar que la unidad de análisis es la relación entre la producción de azúcar y las exportaciones antes y durante el TLC entre Colombia y Estados Unidos. Debido a esto, el diseño metodológico también cumplirá con los objetivos propuestos para este trabajo, que son 3. Identificar y caracterizar las normas fitosanitarias firmadas en el TLC para analizar su influencia en la producción del sector azucarero. 2. Encontrar las diferencias en las cantidades de los índices de producción de este sector antes y después de la firma del tratado. Y 3. Registrar y entender los cambios que la industria azucarera implementó desde el momento en que se firmó el TLC y qué efectos ha tenido en su producción y en los niveles de exportación. En términos cualitativos, los resultados arrojaron que las medidas sanitarias y fitosanitarias establecidas en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos son las mismas que se consagran en la Organización Mundial del Comercio en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias MSF. Se logró determinar que Colombia cumple a cabalidad estos requerimientos, dada su alto gasto en investigación y desarrollo con el Instituto de CENIC. Muestra de ello es que no existe evidencia de quejas o reclamos o devoluciones de azúcar colombiana en los Estados Unidos. Por otro lado, el sistema de cuotas fue ampliado. Cuota se refiere a una cuantía de exportaciones que puede hacer Colombia hacia los Estados Unidos sin arancel. Este sistema de cuotas fue establecido durante los años 90 por un carácter histórico. Sin embargo, fue un sistema injusto, dado que a pesar de que Colombia tiene una alta productividad en azúcar y históricamente ha sido un gran productor, se le asignó una cuota muy baja. Esto por ciertos problemas burocráticos y de consagración de acuerdos.
por lo cual en el acuerdo se llegó a la conclusión de que deben subirse estas cuotas por encima de los 25.000 toneladas, que son lo que históricamente se había acordado para Colombia. Sin embargo, este aumento pues, ha sido marginal en algunas ocasiones y muy volátil, lo cual pues, no es un aumento sostenido de las exportaciones de Estados Unidos por medio de las cuotas. Finalmente, la serie de exportaciones mostró que desde la firma del acuerdo ha habido un aumento sostenido con algunos retrocesos, sobre todo en épocas de crisis. Sin embargo, ha sido ascendente la exportación de azúcar a Estados Unidos. Además, se evidenció que el mercado de Estados Unidos ha sido cada vez más importante para la exportación de azúcar, empezando más o menos en un 6% y en la actualidad, en 2019, es casi el 20% de la exportación de azúcar de Colombia. Como se mencionó anteriormente, el propósito del presente trabajo consistió en determinar cuáles habían sido los impactos de las normas sanitarias y fitosanitarias en el TLC firmado entre Colombia y Estados Unidos en el año 2012, y en una segunda instancia poder determinar cuáles fueron los impactos de dicho acuerdo en las exportaciones de azúcar para el periodo del 2002 al 2019. En una primera instancia, entonces, tenemos que las normas fitosanitarias y sanitarias a las que se adscribieron tanto Estados Unidos como Colombia fueron las que estaban planteadas en un principio por la OMC, es decir, ellos no plantearon un acuerdo diferente al que ya se tenía para los demás países. Estas normas consistían básicamente en una apropiada señalización de los productos alimenticios y en la ausencia de agentes patógenos que pudiesen contaminar las comidas. Esto llevó a que en el mediano plazo, Azocaña, como la principal entidad dedicada a la organización y a la regulación del azúcar en Colombia, tuviese más cuidado y tuviese una propensión a aumentar la calidad del producto que vendían y que exportaban. En una segunda instancia tendremos el análisis de los impactos del TLC en las exportaciones del azúcar en Colombia. En el periodo del 2002 al 2005 encontramos que ya que Estados Unidos era un país que producía mucho del bien, no necesitaba importar mucho, entonces impuso unas cuotas máximas de importación de 25.000 toneladas al año. Esto hizo que Colombia se encontrara en una situación de estancamiento en la que podía producir mucho más de lo que podía exportar. En una segunda instancia, del 2005 al 2012, encontramos que tanto en el año 2005 y el 2012 hubo un aumento notorio en las exportaciones que se pudo ver a un aumento en las expectativas de los productores de azúcar en Colombia. Después, en el periodo del 2012 al 2019, encontramos que si bien hubo un aumento en las exportaciones de Colombia a Estados Unidos, este crecimiento no fue sostenido, sino que ha sido muy volátil, especialmente en el año 2015 y 2016. Entonces, uniendo estas dos conclusiones, pudimos ver que las normas sanitarias y fitosanitarias llevaron a que Colombia aumentara la calidad del producto que estaba exportando a Estados Unidos y que tuviese una mayor regulación en estos términos, y además encontramos que el TLC propició un aumento en las exportaciones y en la producción del azúcar en Colombia. Sin embargo, como fue muy volátil el crecimiento, nosotros proponemos que debería hacerse una veeduría y una regulación mayor en términos de política exterior frente al azúcar, que pudiese proteger eventualmente ante una disminución de la demanda del bien a los exportadores y a los productores de azúcar en Colombia.